Ya estuvo, Blas. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre enfoques ómicos en el estudio de elevación a la sequía y en el calor al maíz. Bueno, antes que nada voy a dar las gracias a mis colegas por su gran entusiasmo. En este día voy a hablar sobre el trabajo de la tesis de maestría de Claudia Puentes, de María Eugenia Campos, del doctor Fernando Díaz, de la tesis de doctorado de Mary Nair, de la tesis de maestría de Mayra Sayas Barreto, de la tesis de doctorado de Laura Noriega y de Marcela Ramírez. Y el apoyo bioinformático impresionante que nos dio Juan Manuel Hurtado. Bueno, actualmente estamos en el antropoceno, lo que se traduce en la mayor crisis ambiental de todos los tiempos. Actualmente, el número de personas sin acceso a agua potable en el 2020 anda en más de 500 millones de personas y muchos de ellos se encuentran desafortunadamente en nuestro país. Y si vemos que actualmente el 40% de la población del mundo vive en zonas de agua estresada, o sea, con poca falta de agua potable, y que se proyecta que para el 2050 todavía este porcentaje se incrementa aún más, casi al 80%, y veamos que México y el noroeste de Estados Unidos están en esta situación, y desafortunadamente la falta de agua potable va correlacionada con la falta de tierra arable o dispuesta para la agricultura. De ahí que la agricultura industrial aunque tiene varios retos, aun cuando es sumamente productiva y da un gran número de toneladas por hectárea, casi 1 en 7 personas sufren malnutrición crónica debido a la pobreza, desplazamiento y altos precios de alimentos. De ahí que los objetivos mínimos que nos planteamos para el 2050, si es que sigo viva, es la distribución y acceso justo al alimento humano, a los humanos. Aumentar la resiliencia de los cultivos, en mi caso al maíz, pero para humanos, no para vacas o cerdos o aves, sino para uso humano. Asegurar la seguridad alimentaria. Y al mismo tiempo tenemos que todos contribuir, no nada más nuestros gobiernos, sino todos juntos a disminuir las altas emisiones de CO2, la pérdida de la biodiversidad, el insostenible uso del agua en la agricultura industrializada, que no solamente causa una gran contaminación de agua, sino grandes emisiones de metano que contribuyen al efecto de invernadero. De ahí que en nuestro laboratorio nos enfocamos a lograr poner en este círculo de aumentar la resiliencia del maíz, dar la seguridad alimentaria del maíz criollo, que es el que se come, el que nos comemos en tortilla, en pozole. Los híbridos no sirven para hacer tolapollos, y también apoyar que este maíz pueda crecer con sustentabilidad ambiental. Y siempre y cuando esto se va a lograr, siempre y cuando podamos reducir todas estas cosas verdes horribles que nos están persiguiendo y que todos tenemos que trabajar junto al unísono para lograrlo. De ahí que hay una necesidad de aumentar la resiliencia en el nivel de adaptabilidad del maíz contra la sequía y también contra las altas temperaturas. De ahí que nuestro laboratorio se haya enfocado en un fenotipo, que es el hidrotropismo, el cual es el crecimiento direccional de las raíces hacia gradientes de humedad de agua. El segundo fenotipo en el que nos enfocamos, que es muy importante, es el vigor temprano, que se refiere a la emergencia de la parte aérea que lleva a cabo la fotosíntesis y el establecimiento del sistema radicular en el suelo. Este trait o fenotipo es muy importante, ya que correlaciona positivamente con que las plantas, cuando son sometidas a sequía o altas temperaturas, tienen una gran producción de granos siempre y cuando su vigor temprano haya sido apropiado. Y entonces para ello el segundo fenotipo que nosotros estudiamos es la sinergia que hay en la elongación del mesocotilo, que es esta estructura, y la respuesta hidrotrópica. El mesocotilo y la raíz están al unísono, trabajan en conjunto, son muy importantes durante la emergencia de la plántula y el vigor temprano, ya que el mesocotilo empuja al coleoptilo, que es una estructura que protege a la primera hoja, que cuando sale a la luz
es la que va a empezar la fotosíntesis. Entonces, nosotros empezamos hace algunos años la fenotipificación de la respuesta hidrotrópica utilizando unos híbridos que nos donaron el CIMMYT, que se llaman Drought Tolerant Maize for Africa. Esta fenotipificación la clasificamos en dos tipos. Robusta. Robusta se refiere a una respuesta hidrotrópica fuerte, porque tiene un ángulo de curvatura, como se puede ver aquí, de aproximadamente 90 grados. Este sistema ya lo había descrito anteriormente. Simplemente se forma un gradiente de humedad relativa de mayor a menor. Aquí es una espuma floral saturada en agua, en el fondo hay una solución saturada de carbonato de potasio, y entonces las raíces se colocan aquí a 0 horas, y a las 24 horas, como pueden ver, forman una curvatura, en este caso es débil, que de 10 a 39 grados, en este caso es robusta, mayor a 40 grados, y en condiciones control que se pone solamente agua, vemos que la raíz crece siguiendo el vector de la gravedad. Y esta es la curvatura hidrotrópica a la que nos vamos a referir en las siguientes transparencias. Y esta es robusta, esta es débil. La siguiente. Nuestros resultados, que ya publicamos hace algunos años, indicaron que la respuesta, el hidrotropismo, es una adaptación de la raíz del maíz para evitar la sequía, ya que varias líneas robustas que se crecieron en el campo tuvieron una alta productividad en condiciones de sequía comparado con las líneas débiles que tuvieron una producción muy pobre, y además su sistema radicular fue muy diferente. Las robustas tuvieron muchas raíces seminales y laterales comparadas con las débiles en sequía, y esto les permitió proponemos mayor cantidad de agua y poder tener mayor productividad de grano. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la base genética de la respuesta hidrotrópica en maíz? Para ello, realizamos un estudio de WAS para asociar la variación en la respuesta hidrotrópica. Este WAS que realizamos se hizo de la fenotipificación de la respuesta hidrotrópica de 283 híbridos de TMA. Se asociaron 400,000 SNPs para el hidrotropismo a partir de 1,000,000 de ellos. Se utilizó el software Tassel, se seleccionaron 100 SNPs con un valor de P de 3.25 y se incluyeron SNPs en los 10 cromosomas del maíz. Posteriormente utilizamos el sistema de Camoco, que es un coanálisis de componentes moleculares o de coexpresión de genes, ya que la identificación de alto rendimiento de datos hace difícil establecer anotaciones funcionales. Para ello se utilizan patrones de expresión como herramienta esencial para inferir su función biológica. Se utilizan redes bajo 3 diferentes contextos biológicos. El ZM-PAN, que es un pangenoma de diversos maíces heteróticos, dulces, palomeros y exóticos. ZM-SAM, que es rasgos de tejidos con la línea B73 como referencia de maíz y datos de RNA-seq de maíz. Y ZM-RUT, que son rasgos de raíces de diversas fuentes de RNA-seq y WAS. Se utilizan varios patrones, varios algoritmos y una estadística bastante robusta. Se selecciona un SNP de WAS, se selecciona un gen candidato y 2 genes de alta prioridad y se ve la coexpresión de interacción, siendo más interesante mientras el valor de P sea más cercano a 0 y obviamente menos interesante cuando es lejano a 0. Y esto es de acuerdo a la publicación de Schaefer en el 2018. Y gracias al trabajo de Juan Manuel Hurtado y de Mary Nair Sáenz, su tesis de doctorado, tenemos estas redes de WAS a 24 horas del hidrotropismo, tenemos 100 genes candidatos y Camoco en ZM-PAN nos permiten 190 genes de enriquecimiento que lo pueden ver en verde. Estas son las redes de interacción que son bastante robustas porque están cerca de 0. Y vemos que nos aparecieron una red de acuaporinas y transportadores de nitrato y transferasa y enzimas ubiquitinantes y proteínas asociadas a microtúbulos en azul. Nada más voy a dar ciertos ejemplos de estas correlaciones porque son muchísimas de coexpresión. En el ZM-SAM, a las 20 vemos de 100 genes candidatos, hubo un enriquecimiento de 103 genes, entre ellos sobresalen las expansinas de la pared celular. Y en el siguiente vemos una lista ya resumida de los genes que tuvimos por WAS, que son
que nos llaman la atención porque parecen jugar un papel muy importante en el hidrotropismo. El primero es el transportador de nitrato, que su ortólogo es NTR1, que transporta en Arabidopsis tanto nitrato como auxinas, y este tuvo el valor PP más bajo cuando se hizo en Panther y con estas redes de bioinformática. Y otro que sobresale también, bueno, el regulador de citocininas, que también en Panther nos dio un p-value un DFDR muy bueno. Y también tenemos un factor de transcripción que tiene un dominio de KH, que también nos voy a hablar más adelante, que nos salió, que es una IDP, de las cuales Alejandra y Enrique ya nos hablaron, ya no voy a explicarles con mucho detalle, y nos salió en un análisis proteómico de proteínas termorresistentes. Sobresalen también proteínas de ubiquitinación que salieron, de ubiquitin ligasa, proteínas ribosomales y genes que responden al calor. Bueno, hicimos 12 análisis de transcriptoma diferentes, pero nada más les voy a hablar sobre dos. A tiempo cero comparamos la respuesta robusta, aquí está la curvatura, contra la débil, y a 6 horas de hidroestimulación comparamos la respuesta robusta contra la débil. Y estos son los transcritos que se obtuvieron. Este es un diagrama de Venn, utilizando Lima, Edge, Noisec y DSEC, y encontramos esta diferencia en los genes en los transcritos que fueron inducidos después de 6 horas de hidroestimulación. Este es un ejemplo nada más en Lima, en donde podemos ver con el log fold change de -2 más 2, los genes que se regulan negativamente y la población de transcritos que se regulan positivamente. Y bueno, haciendo la red de coexpresión con Manuel Hurtado y Neri, el ZM-PAN, de 100, tomando los top 100 de esta lista, tenemos un enriquecimiento de 375 genes y sobresalen genes de respuesta a auxina, la trealosa 6-fosfatosintasa y un gen de respuesta a etileno, así como procesos metabólicos de triptófano y otra vez una ubiquitin proteína ligasa. Y como podemos ver, con una P muy cercana a cero, tenemos varios procesos de síntesis de auxinas. ¿Por qué pago hincapié en esto? Es porque en Arabidopsis, que es donde más se ha estudiado el hidrotropismo, no se ha encontrado un papel importante de las auxinas, más bien parecen no participar, parece que es el ABA el que participa, cuando en gravitropismo, que es la respuesta a gravedad, o el fototropismo, que es a la luz, las auxinas son muy importantes. Entonces parece que maíz, afortunadamente no es igual a la Arabidopsis, y ahora sí participan las auxinas, y nosotros nos vamos a proseguir con estos estudios. Este es ZM-RUT, de 100 genes subimos a 444 en enriquecimiento y encontramos diferentes transportadores de potasio y una red de expansinas con quitinasas. Y en ZM-SAM, de 100 genes candidatos, subimos a... Gladys, ya no te escuchamos. Se apagó tu micrófono. Solamente ábrelo. Por alguna razón se cerró tu micrófono. Ay, Dios. ¿Ya? Ya está bien. Ya, Perdón. ahí te escuchamos. En ZM-SAM, perdón, ya no sé ni dónde me quedé, se subió de 100 a 233 de enriquecimiento y sobresale el factor de transcripción HiFi, que trabaja en la escotomorfogénesis con una relación muy cercana con COP, que también es una ubiquitin ligasa. Déjenme ver, ahora no puedo pasar. Ya. Bueno, nada más para no darle la lista de los 3.000 o 5.000 genes que tenemos, transcritos que tenemos, les voy a poner a varias de las ubiquitin ligasas y de la trealosa 6-fosfatofosfatasa. Estos son los valores de P, estos son los valores de log chain que seleccionamos y empezamos a hacer bioquímica para ver, además para no tenerlos que validar con PCR de punto final o de tiempo real, que son experimentos muy caros y que yo la verdad no tengo gente para hacerlos, empezamos a hacer mejor bioquímica. Y la ventaja del maíz es que se puede hacer.
Entonces aquí lo que se hicieron fueron extractos de raíces, la dividimos en la zona apical y la zona de elongación. Este es el gel con teñido con ponzó, este es un western utilizando el gen de antiubiquitina, y vemos que hay un patrón de proteínas ubiquitinadas diferentes en la línea robusta. Esta es la robusta 6 horas, 12 horas y 24 horas, pero se vio la diferencia principalmente a 6 horas, ya que la zona apical casi no presenta proteínas ubiquitinadas de alto peso molecular comparada con la zona de elongación con respecto a la línea débil. En la siguiente transparencia lo que vemos es el papel del proteasoma en el hidrotropismo, y igualmente se hicieron extractos de proteínas de la parte apical y la elongación de la línea robusta 6 horas, 12 horas y 24 horas de hidroestimulación, y se compara y se ve que hay una diferencia en las subunidades de RPN10 y de RNP1 en las 6 horas y 12 horas de hidroestimulación en la línea robusta comparada con la débil. Y nada más para señalarles, la RPN10 y RNP1 forman parte de la captura de las proteínas poliubiquitinadas del proteasoma, y el 20S son la alfa y beta, estas alfa y beta que están aquí. Entonces vemos diferencias, lo cual implica que la degradación de proteínas vía el sistema de ubiquitin-proteasoma parece jugar un papel importante en el hidrotropismo. Como vieron también, tanto por Camoco como por RNA-seq, vimos que se salían varias de las enzimas, las dos enzimas importantes para la síntesis de trealosa, por lo que hicimos el análisis de trealosa por HPLC en raíces hidroestimuladas en línea robusta en negro y en la línea débil, que es San Luis Potosí, en gris. Y como vemos, a las 24 horas que fueron sometidas a reto hidrotrópico, la cantidad de trealosa aumenta significativamente comparada con la línea débil. Y esta concentración de trealosa en microgramos por miligramo de peso seco es como 20 veces más alta de la reportada en la literatura en la parte aérea de maíces estresados. Entonces, estamos viendo que el papel de la trealosa en el hidrotropismo para la protección es muy importante, quizás como osmolito o también como señalización. Eso nos falta por estudiar. Y además vimos que la trealosa se distribuye diferencialmente entre la zona del ápice y la zona de elongación, principalmente a las 12 horas de hidroestimulación en la línea con respuesta hidrotrópica robusta, comparada con la débil. Bueno, otros transcritos expresados diferencialmente después de 6 horas, nos llamó la atención que muchos eran IDP o IDPR. Tenemos varias de las LEAs, a lo mejor no son las favoritas de Alejandra o de Enrique, pero tenemos del grupo 3, del grupo 2, tenemos de hidrinas, tenemos estas proteínas embrionarias y varias chaperonas como de dominio de NAJ y varias proteínas de heat shock de bajo peso molecular que también se comportan como chaperoninas. Y también, bueno, aquí están el log 2-fold change y los diferentes valores de P. Y bueno, no voy a repetir lo que son las IDPs, pero son proteínas preciosas. Y aquí está una foto de una de las nuestras, que es una de las heat shock proteins de bajo peso molecular. Esta es de AlphaFold, bajada de la base de datos de MageGDB. Y bueno, ya saben que estas proteínas, ya no lo tengo que explicar, carecen de un appropriate folding, perdón. Estas son otras de nuestras LEAs que nos salieron en el RNA-seq, la LEA 14 y la LEA 3, que tienen una estructura realmente hermosísima y que se puede ver por AlphaFold. Y como ya lo había dicho Ale y Enrique, pues estas proteínas tienen un papel muy importante en el control de la respuesta al estrés. Y bueno, y esta fue de mis favoritas, es la de hidrina 1, que nos salió por RNA-seq, y pueden ver que es, como dice Ale, que en lugar de ser altamente desordenada, es altamente flexible. Y como ven, bueno, en las plantas es muy importante que estas proteínas actúen rápidamente cuando hay fluctuaciones en el medio ambiente. En el caso de la respuesta hidrotrópica, le estamos dando un
un estrés fuertísimo en muy poco tiempo y aparentemente muchas de ellas están participando en la respuesta, en proteger a las proteínas que están para poder mantener el crecimiento. Recuerden, la respuesta hidrotrópica requiere de crecimiento, de formar una curvatura y mantener proteínas en su conformación apropiada. Entonces, para ello hicimos un proteoma de proteínas termorresistentes, lo que implica que se enriquecen en IDPs y DPRs en raíces hidroestimuladas por 6 horas. Se enriquecieron estas IDPs y DPRs de muestras de proteínas totales de raíces control hidroestimuladas por 95 grados por 5 minutos, a 95 grados por 5 minutos, y fueron precipitadas por metanol cloroformo, se analizaron por espectrometría de masas, y ahí se analizaron en el programa de Scaffold Viewer, y determinamos el porcentaje de desorden utilizando el programa UPRED A2. Este simplemente es una transferencia rápida, nada más decirle cómo funciona, cómo es el programa Scaffold, pero utilizamos parámetros muy robustos y estrictos para el análisis de este proteoma de péptidos termorresistentes. Para la determinación del porcentaje del desorden se hizo con UPRED 2A. Es muy simple, aquellas proteínas que tengan un score de 0.49 significa que tienen orden, y aquellas que tienen un score de 0.5 es que tienen desorden. Entonces estas son las proteínas que, ahí no me deja ver esta cosa que está flotando aquí, las proteínas termorresistentes que aparecieron durante la hidroestimulación de las raíces, y este es el porcentaje de desorden. Vemos que casi todas ellas tienen un gran porcentaje de desorden, especialmente aquellas que responden a estrés por respuesta ABA o pared celular, señalización o función desconocida, factores de transcripción, pero sí se nos colaron, por ejemplo, varias proteínas del metabolismo que sí tienen muy pocos fragmentos desordenados. Y no sabemos cuál es la razón, ahorita todavía no tenemos una explicación, pero en general, si lo ven, la gran mayoría tienen fragmentos largos de 50 a 100% de desorden, o de 10 a 49% de desorden en amarillo. Y bueno, este es un ejemplo del porcentaje de desorden de alguna de las proteínas identificadas por el proteasoma termorresistente. Les hago hincapié en el factor de transcripción con el dominio KH, que nos salió por WAS, que tiene un 65% de desorden, y una proteína con un dominio de función desconocida que tiene casi 90% de desorden. Y bueno, de estos péptidos expresados diferencialmente después de 6 horas de hidroestimulación, vimos que la mayoría de las proteínas, de acuerdo a su GO term de biological process, la mayor representación fue en síntesis de proteínas. Bueno, rápido, estos son los factores de transcripción y unión ADN que se vieron en la línea hidroestimulada a las 6 horas, y hago hincapié otra vez en este factor de transcripción que fue reportado en la tesis de maestría de Jesús Martínez. Y bueno, todo este trabajo es el de Mayra Sayas. Y bueno, también vimos a las deidrinas, que ya las había descrito anteriormente, y solamente se vieron en las raíces hidroestimuladas, y también vimos a 3 proteínas de la vía de la degradación de proteínas por la vía de Viquitín proteasoma, que ya lo había visto Claudia en su tesis de maestría, por lo que la presencia de proteínas ubiquitinidadas y subunidades del 20S, del proteasoma 20S, sugieren que este sistema tiene un papel en la respuesta hidrotrópica. Y bueno, lo que más nos llamó la atención es que de 24 grupos de proteínas, encontramos 16 en las raíces hidroestimuladas que forman casi el complejo completo de síntesis de proteínas de novo. Eso nos implica que raíces después de 6 horas en reto hidrotrópico están sintetizando proteínas que participan en la respuesta hidrotrópica. Prácticamente están todas, y ustedes seguramente saben muy bien cómo es la vía de la síntesis de proteínas de novo. Y bueno, dando aquí un giro
un poco de 90 grados, nada más me cabe mencionar que mi alumna de doctorado, Laura Noriega, en colaboración con Maru Campos, trabajaron en el aislamiento y caracterización de una mutante de Arabidopsis con una respuesta hidrotrópica alterada, la que llamaron a HR2, que al identificar el gen causante de la mutación resultó ser un alelo de TIC, que también es una IDP. Y TIC es Time for Coffee, y podemos ver que tiene 71% de desorden. Es una proteína muy grande. Y como pueden ver, una ganancia de función en Time for Coffee o TIC aumenta la respuesta hidrotópica en Arabidopsis thaliana. Entonces estamos viendo el efecto de una IDP en el aumento o una respuesta hidrotópica robusta. Este es un sistema que también Laurita diseñó junto con Maru, y podemos ver cómo la curvatura es mucho mayor si no alcanzan a ver que el tipo silvestre, y que el alelo TIC, y este es el control MIS1, que es una mutante no hidrotrópica, pero aquí lo podemos ver en números, que tiene una respuesta a las 3 horas, una curvatura mayor que tanto tipo silvestre como TIC. Entonces, TIC es un factor de transcripción que regula el ciclo circadiano de Arabidopsis, pero TIC como una IDP nos refuerza el papel principal que tiene como hub que conecta el ciclo circadiano con varios mecanismos de señalización, tal como el hidrotropismo. De ahí que nos queda por determinar la actividad bioquímica de TIC y de otras IDPs y IDPR que participan en la respuesta hidrotrópica, y será el futuro de nuestra investigación. Bueno, el otro fenotipo que estamos estudiando es el vigor temprano, ya que se estima una hipótesis que los híbridos de TMA se encuentre sinergia entre hidrotropismo y la elongación del mesocotilo en condiciones de baja humedad relativa que conlleven a fortalecer el vigor temprano de la plátula. Bueno, Mary hizo un sistema del cual ya había platicado en otra de las pláticas, en la que también se induce un gradiente de humedad con carbonato de potasio para medir tanto la elongación del mesocotilo como la respuesta hidrotrópica. Entonces, la elongación del mesocotilo en el sistema con baja humedad se clasificó en baja, en media y en alta con estas medidas, y la respuesta hidrotópica entre robusta, débil o gravitrópica con estos ángulos. Con el análisis de componentes principales se vieron fenotipos combinados y logramos encontrar un fenotipo con una respuesta hidrotrópica robusta y una elongación del mesocotilo largo. Y bueno, había también unos combinados con una respuesta hidrotópica variada y elongación de mesocotilo alto, y una respuesta con hidrotópica baja y elongación de mesocotilo baja. También se hizo una asociación de WAS para determinar la variación en la respuesta hidrotrópica después de 96 horas, tanto por el GAPIT en el paquete R como por TASEL. También se hizo la asociación del WAS con la variación de la elongación del mesocotilo después de 96 horas, y sobresalen una gen de la casa, extensinas y otras más. Bueno, de acuerdo, usando también Camoco con el apoyo de Juan Manuel Hurtado y Mary, con ZM-PAN de 90 genes candidatos, se dio un enriquecimiento de 228 genes en diferentes niveles de coexpresión, y sobresalen una LEA en nitrato reductasa en ZM-PAN. En el caso de ZM-RUT, de 90 se enriquecieron a 253 genes en diferentes nodos, y sobresalen transportadores de nitratos, fosfatasa y regulaciones transcripcionales. Y en ZM-SAM sobresalen ubiquitin, proteína ligasa y subunidades de proteasoma, que nos están persiguiendo en todos los fenotipos que estamos buscando. Aquí tenemos en WAS en 96 horas con ZM-PAN, un enriquecimiento de 90 a 348 en diferentes nodos de conexión por los colorcitos, y vemos aquí el metabolismo de terpenoides y de la casa. Aquí tenemos el ZM-RUT de 90 genes candidatos, se enriquecieron 397,
y tenemos péptidos que son inducidos por estrés y proteína regulada por frío, que nos salió también en el WAS del hidrotropismo a 24 horas. Y este es el WAS de 90 genes candidatos, se enriquecieron a 363 y sobresalen otra vez las acuaporinas o proteínas ribosomales que también nos salieron por proteoma. Y bueno, finalmente hicimos un análisis de los rasgos histológicos en los híbridos de TMA, tanto en la raíz como en el mesocotilo, utilizando el software de RootScan, midiendo diferentes áreas de células de la raíz, de los bases vasculares, tanto en del mesocotilo y en la raíz en la zona basal, media y apical. Gladys, tiene ¿Sí? 5 minutos. Ok. No se encontraron diferencias significativas en la histología de la raíz primaria sometida a reto hidrotrópico y control en las débiles de elongación baja y con respuesta robusta y elongación del mesocotilo alta. Sin embargo, sí se observaron en los análisis de rasgos histológicos en el mesocotilo diferencias entre el control en agua con reto hidrotrópico en el número e hileras de células corticales con el área del metagilema. Interesantemente se vio que hay un mayor número de vasos del gilema, tanto en línea robusta con elongación del mesocotilo alta y un menor número de células corticales en la línea robusta con elongación del mesocotilo alta comparado con la región débil. Y esto se ve mejor en unas fotografías donde pueden ver estas son las respuesta débil, respuesta hidrotrópica débil, elongación del mesocotilo baja, tenemos un mayor número de células corticales y tenemos un menor número de vasos del metagilema comparado con las raíces que tienen una respuesta hidrotrópica robusta o una elongación del mesocotilo alto y tenemos también un menor número de células corticales. Además hay una mayor tinción de lignina en los vasos del gilema en las líneas que tienen este fenotipo de alta elongación y respuesta robusta. Habíamos visto que tanto en el mesocotilo como en la raíz se inducían varias de la síntesis de lignina, lo cual lo estamos viendo a todo color, teniendo con fluoroglucinol, y pues, lo que pensamos es que al aumentar el número de vasos del gilema, que este es el tejido que transporta agua, le permite al mesocotilo transportar más agua, empujar al coleoptilo y fortalecer al vigor temprano, que es uno de los fenotipos que estamos persiguiendo, bueno, que estamos estudiando más bien. Y bueno, como conclusiones, nada más como concluir lo que hablamos o resumir, el análisis de dos fenotipos complejos e interrelacionados, como es el hidrotropismo y el vigor temprano, reveló la participación de un alto número de genes asociados a través de sus procesos funcionales. Hasta ahorita hemos visto que no nada más con las listas de genes, sino que lo hemos visto con análisis de proteínas y de proteoma, que la vía de degradación de proteínas por la vía de ubiquitin proteasoma participa en el hidrotropismo y en la elongación y en el vigor temprano, y que las IDPs y las IDPRs, tanto las LEAs como las chaperonas, los heat shock proteins de bajo peso molecular, factores de transcripción y síntesis de proteínas de novo, son muy importantes en el hidrotropismo y los hemos medido también de una manera bioquímica, no nada más por WAS o por RNA-seq. Y también vimos que varias proteínas modificadoras de la pared celular son muy importantes, como las expansinas, las XCT, que modifica los kiloglucanos, y de la síntesis de lignina, que lo pudimos ver en los vasos del metagilema en el mesocotilo y otras. Y bueno, la trealosa, que también la pudimos medir, y metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, nos quedan por estudiar varias cosas muy importantes, como el transportador de nitrato, que es muy importante porque tanto el nitrato como el agua van de la mano. O sea, si falta nitrato, falta agua, porque el nitrato viaja con el agua. Entonces, va a ser muy importante estudiarlo. Además, su ortólogo en Arabidosis mueve también a auxinas, entonces tenemos también un mundo por estudiar aquí. También en la síntesis y señalización de auxinas, como les mencioné, en Arabidopsis aparentemente no tiene un papel en el hidrotropismo, pero sí en el maíz. Entonces, esa es otra área que tenemos
que estudiar, pero mi laboratorio es muy, muy chiquito, nos faltan gente para poder estudiar, pero tenemos con esto para adentrarnos más. Y bueno, vimos que teníamos muchas proteínas estructurales de la pared celular que también que tenemos interés en poderlo conectar con las proteínas modificadoras que también están muy presentes durante el crecimiento y que parecen fortalecer el crecimiento diferencial de la raíz durante la respuesta hidrotrópica y el crecimiento también del mesocotilo en estrés. Y bueno, rápido, mis colaboradores es el doctor Jorge Nieto Sotelo y su estudiante Leopoldo Vázquez en el Jardín Botánico y el doctor Terry Mona en el CIMIT. El financiamiento es por PAPIT, CONACYT, PRONAI de Soberanía Alimentaria y el UNAM, el presupuesto UNAM. Y el agradecimiento es a la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática, en especial a la maestra en Ciencias Verónica Jiménez Jacinto, al Laboratorio Universitario de Proteómica, a la Unidad de Cómputo, especialmente a Juan Manuel Hurtado y a todos los demás, porque me han salvado con mi computadora, se han enfermado o hasta muerto en la pandemia. El apoyo secretarial a Adriana Montserrat y el apoyo auxiliar a en el Perdón. laboratorio de Carmelita Gante. Gracias por su atención. Muy bien, Gladys. Le agradecemos a la doctora Gladys Casab por su prestación. Desafortunadamente ya estamos sobre tiempo. Ya no tenemos tiempo para preguntas. Si son tan amables de poner en el chat las preguntas para la doctora Gladys, y ella las contesta en línea.